Ayapampa. Y ahora se siente Ayapampa. Es la agrupación cultural Los Ayllus de Huancavelica. Alex Rivero Huamaní, el travieso del violín. José Luis Belito Saldaña, el papuchito del arpa. Apus Guamanis, que llegan con las melodías de los danzantes de tijera. Representado por la agrupación cultural Los Ayllus de Huancavelica. Del violín junto con el papuchito del arpa. Para el orgullo de Huancavelica y el Perú entero, la danza de las tijeras pertenece ya al mundo, porque así lo declara la UNESCO como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Es la agrupación cultural Los Ayllus de Huancavelica. ¡Ey, travieso del violín! ¡Dale, dale! ¡Oye, papuchito del arpa! ¡Sí se puede! ¡Y ahora! Saludamos con cariño a Guaribamba, Tocas, Colcabamba, Pasos, Aguaicha, Acraquia, Tuco, Huachocolpa y mi tierra bendita, Santa María. La danza de las tijeras. Con la agrupación cultural Los Ayllus de Huancavelica. Alex Rivero Huamaní, el travieso del violín. José Luis Belito Saldaña, el papuchito del arpa.
suene el violín del más travieso Alex Riveros Guamaní. Y así también suena el arpa del papuchito José Luis Belito Saldaña. La nueva combinación perfecta. Mercurio Producciones. Y este es el recuerdo grato para Edinson Sedano Urbina en San Pablo de Aco, Chacapunco, Guarirrumi, Paltarrumi. Siempre con la agrupación cultural Los Ayllus de Huancavelica. La UNESCO declaró como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a la danza de las tijeras. Y ellos son los Ayllus de Huancavelica. Seguimos con la agrupación cultural Los Ayllus de Huancavelica. Con el saludo para el grupo de Luciano Guamaní, Apuorco Producciones. Del departamento de Huancavelica bailan, gozan con la danza de las tijeras. ¡Vamos! Visión, que suene esas tijeras. Alex Riveros Guamaní, el travieso del violín, José Luis Belito Saldaña, el papuchito del arpa.